6. Las nubes se aparecían amenazantes desde la noche anterior, pero 9 y Suno no les prestaron atención mientras caminaban al monasterio. Pero la nieve y el viento se hicieron más fuertes por la tarde, convirtiéndose en una violenta ventisca antes de que se dieran cuenta. Más temprano en el día, habían salido para ver el clima y todavía parecía estar bien, pero cuando volvieron a salir, todo estaba cubierto de blanco. 9 miró por la ventana mientras barría los fragmentos de madera del suelo. Pensó en cómo era blanco tanto por dentro como por fuera. La vida aquí era de un blanco puro, nunca sucedía nada digno de mención. Se despertaba a la misma hora todos los días, hacía el mismo trabajo, comía lo mismo. No había color. Como un lienzo pintado de blanco. En realidad, habían pasado 3 semanas desde que él y Suno comenzaron a hacer los bastones. 9 ni siquiera lo había notado hasta que contó los días. Cada uno había pasado tan rápido, el trabajo iba bien. De hecho, iba significativamente más rápido de lo normal, probablemente debido al medio ambiente. Había pasado un tiempo desde que había tallado madera, pero era tan agradable como siempre. Tanto 9 como Suno ya se habían convertido en parte de este pequeño mundo. Venían a la misma hora todos los días y continuaban su trabajo en la misma habitación. Incluso los problemas y sus soluciones formaban parte de su existencia diaria. Ustedes dos son prácticamente parte de nosotros, dijo Bete una vez. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Suno en respuesta. Solo pensé que parecían monjes. Puedo decir que tanto usted como 9 están realmente dedicados a su trabajo. La única diferencia es que no viven en el monasterio. ¿Tú crees?, preguntó Suno mientras inclinaba la cabeza. Sin embargo, nunca he estudiado el marayismo. Eso no es una broma. Hablo muy en serio, dijo, bajando la voz. 9. Suno, puedo hacer algunas presentaciones para ustedes en un monasterio si quieren. ¿Por qué estás mencionando esto de repente?, preguntó 9 con sorpresa. Cuando alguien no es apto para la vida en el monasterio, no encaja por completo. He visto tantos casos en los que alguien entra y se va a los pocos días, o incluso ese mismo día. Pero luego hay personas que se acostumbran a esta vida. Incluso si tienen que irse por alguna razón, siempre regresan. ¿Puedo ver esa personalidad en ustedes dos? Lo siento si soy demasiado entrometido. La conversación terminó allí, pero cuando 9 recordó lo que Bete había dicho varias veces desde entonces, se dio cuenta de que su cliente, Yui, también le había dicho algo similar. Ella le había dicho que los artesanos eran como creyentes devotos. Ahora 9 estaba empezando a pensar que podría haber tenido razón. Su estilo de vida estaba alineado con el de los monjes. O quizás era mejor decir que llevaban su estilo de vida ideal, pero había una diferencia crítica. Los monjes trabajaban para agradar a Dios, eso lo era todo para ellos. Pero, ¿y él? ¿Con qué propósito hacía varitas? Era una pregunta que había atormentado a 9 desde ese día. Esa tarde, desde que Suno había revelado que quería fabricar una varita con la que se pudiera volar, ya estaba pensando en la teoría necesaria para hacerla y seguramente lo lograría algún día. O al menos eso había dicho, con su expresión llena de emoción. 9 había pensado en un concepto para ese tipo de varita, pero inmediatamente se dio por vencido. Considerar eso no le hizo sentir que Suno fuera un genio. En cambio, obligó a 9 a darse cuenta de que había sido arrogante por creer que estaba al nivel de Suno. Suno como artesano estaba en una liga completamente diferente. Entonces, ¿qué debía hacer él? Hacía mucho tiempo, su maestro, Munsil, había dicho que 9 tenía talento para hacer catalizadores. Dijo que debido a que había perdido la magia, podía apartarse de una varita. Pero 9 sabía que no había obtenido ninguna habilidad a cambio de su magia. Nunca podría forjar la varita definitiva, o una varita que se elevara por el cielo. Simplemente iba a seguir fabricando varitas para ganarse la vida, toda su vida. Sin ningún objetivo, y eso le conducía al blanco. Si eso era lo que iba a ser su vida, entonces tal vez tendría algún sentido ir a un monasterio, leer las escrituras con las que no estaba familiarizado y hacer catalizadores para Dios. Hacia allí se dirigía la mente de 9. Mientras 9 miraba hacia afuera y se dedicaba a su trabajo sin pensar, Bete entró en el taller. Hemos preparado su alojamiento, dijo. Gracias, dijo Suno mientras se giraba para mirar a Bete, con una escoba en sus manos al igual que 9. Lo siento, hubiéramos regresado a nuestro hotel si la ventisca hubiera amainado un poco. No, no tendrías que tomarte ese problema. Si bien tenían la regla de no mujeres en el monasterio, eso no cambiaría el clima. Ese mediodía, se les informó a los 2 aprendices que se les permitiría quedarse en el monasterio por la noche. Oh, por cierto, escuchen esto, dijo Bete, su expresión cambió rápidamente a la sonrisa inocente de un niño. Fui a la capilla de estos ayer. Oh, eso es bueno, dijo Suno con una sonrisa.
Has estado diciendo por un tiempo que querías ir, ¿estabas haciendo mandados? Sí, fui a ayudar con los preparativos para la adoración del cielo. Realmente no tenía nada que ver conmigo, casualmente el abad me pidió que lo ayudara. Pero fue increíble, dijo Bete, con los ojos cerrados, abrumado por la emoción. La has visto antes, ¿verdad? 9. Realmente solo vi el campanario desde afuera, respondió. La fachada es increíble, pero el interior es maravilloso. Tenía la intención de echarle un vistazo desde que llegué a Estosa, así es. Si bien 9 había pensado que nada en sus vidas había cambiado aquí, había una cosa que había cambiado, su relación con Bete. Al principio, la pareja hablaba con él solo cuando era necesario, le explicaban cosas sobre los bastones cuando preguntaba. Pero en algún momento, su relación se desarrolló hasta el punto en que simplemente charlaban sin pretextos. Se habían acostumbrado a hablar así una vez que terminaron de trabajar. No había muchas personas tan jóvenes como él en el monasterio, por lo que probablemente le habían tomado cariño. Pero bueno, estaba a cargo de las cosas fuera de la capilla, aunque tuve la oportunidad de ir al interior. Obtuve toda una vida mirándolo, continuó, pareciendo bastante satisfecho. Pero no encontré la habitación subterránea. Supongo que una historia es solo una historia. ¿Historia? ¿Hay algo en la capilla?, preguntó 9. Ah, no lo sabes. Bete arrugó las cejas sorprendido. Supongo que eso tiene sentido, ¿en realidad? No es algo que le digas a los forasteros. Aunque tiene algo que ver con las varitas. Bueno, ahora llamaste mi atención, dijo Zuno mientras escuchaba. Apoyó su escoba contra la pared y tomó asiento. Cuéntanos, Bete, ¿hay una habitación subterránea allí? Bueno, supongo que debería estar bien decirles a ustedes dos. De todos modos, no es gran cosa, dijo, con una sonrisa incómoda. Uno de los monjes mayores me dijo esto. Aparentemente, cuando se estaba construyendo la capilla de Estosa, el señor de la ciudad en ese momento convocó a un fabricante de varitas en particular y le dijo, quiero que hagas la varita definitiva para fortalecer la protección del monasterio. Las relaciones con el país vecino no eran buenas en ese momento, y parecía que podrían verse envueltos en una guerra en cualquier momento. Eso es, murmuró Zuno. Deja que Bete termine primero, instó 9. El artesano se negó inicialmente, por lo que lo encarcelaron por un delito fabricado. Lo encerraron en una habitación subterránea debajo de donde está el monasterio, aunque no se había construido en ese momento, y lo obligaron a hacer la varita. Esta no es una historia feliz. Zuno hizo una mueca. Entonces, ¿la terminó el artesano, o fue ejecutado o algo así? Esa es la parte interesante, dijo Bete, con los puños apretados por la emoción. Cuando volvieron a abrir la puerta de la habitación subterránea, todo lo que vieron fue una sola varita, todo lo que vieron. Entonces, el artesano. Zuno ladeó la cabeza. Obviamente, hubo un milagro divino. No había fallado en sus pruebas, se le permitió marcharse por fabricar una varita maravillosa. Las mejillas de Bete se sonrojaron mientras continuaba. Cuando el Señor vio el poder de Dios, comenzó a temblar y ordenó que se sellara la entrada a la habitación. Pero eso no le impidió temer por su vida. Aparentemente, murió joven. Bete concluyó la historia, diciendo que esa era la esencia de la misma. 9 y Zuno se quedaron en silencio por un momento. Se miraron el uno al otro y se encogieron de hombros sobre quién sería el primero en hablar. Entonces, Bete, dijo Zuno, lo que acabas de decirnos, ¿no es esa la leyenda de Rednoff? ¿Rednoff?, preguntó Bete confundido. Lo siento, no puedo decirlo con certeza, pero ¿no era un famoso fabricante de varitas? Podría decirse. 9 y Zuno se miraron. Si bien Rednoff era una persona cuyo nombre no necesitaba repetirse para un fabricante de varitas, parecía que no era un nombre familiar para las personas fuera del oficio. En defensa de Bete, 9 no sabía ninguno de los nombres de los santos marallistas. Sin embargo, había demasiados puntos en común entre la leyenda de Rednoff y esta historia. La mención de la varita definitiva y el hecho de que este fabricante de varitas desaparecía al final eran una combinación perfecta. Pero, de todos modos, nunca encontré la habitación subterránea. Una historia es solo una historia, ¿no es verdad?, dijo Bete mientras se llevaba una mano a la cabeza y terminaba la conversación. ¿Por qué esa historia es un secreto?, preguntó 9. Si ocurriera un milagro, uno pensaría que tratar de correr la voz al respecto sería algo bueno. Bueno. Es porque la capilla es un símbolo de Estosa. Ganaría una mala reputación si la gente escuchara que se construyó sobre ese tipo de sacrificio. Es por eso que les agradecería que no le dijeran a nadie al respecto. En ese momento, alguien gritó el nombre de Bete desde el final del pasillo. Este respondió y luego se inclinó ante 9 y Zuno.
Así es, en realidad hay un final diferente a la historia que acabo de contar, dijo Bete, mirando hacia arriba y poniendo su mano en la puerta. ¿Cuál es ese final?, preguntó Zuno. En la versión alternativa, el artesano no se salva al final. Muere en esa habitación subterránea. Pero después, vuelve a la vida como un espíritu para vengarse. El señor sella la cámara para que su fantasma no pueda salir. ¿Esa historia también es un secreto? No es un secreto. Pero probablemente sea solo una historia que algún monje inventó hace mucho tiempo. Se usa principalmente para asustar a los nuevos monjes. Ya sabes, como lo que pasó en la cafetería hace tiempo. No era tanto una leyenda urbana como una historia compartida en este único lugar. Incluso si causara un alboroto, sería más por diversión que por miedo. Los monjes eran sorprendentemente mundanos en algunos aspectos. Bete se despidió y salió de la habitación. Una vez que 9 y Zuno terminaron de limpiar, Kuaku se levantó de donde había estado, sentado frente al fuego. Esa fue una historia interesante, dijo antes de irse. Los dos se sorprendieron, habían olvidado por completo que el anciano estaba allí. 9 no había visto a Aris desde el día del alboroto del fantasma en la cafetería, quizás tenía cosas que hacer en la ciudad, o quizás simplemente encontraba aburrido el monasterio. Ni a Kuaku ni a Zuno pareció importarles. 9 decidió que sería extraño preguntar por ella, por lo que aún no sabía por qué no estaba aquí. Tal vez deberíamos volver a nuestras habitaciones también, sugirió Zuno con un gran bostezo. ¿Y no podremos hablar esta noche? Las habitaciones son demasiado pequeñas y los monjes probablemente se enfadarán con nosotros si lo hacemos. Sí, así parece, dijo 9, pero deberíamos poder dormir lo suficiente. ¿No habrá borrachos alrededor, a diferencia de en el hotel? Pero, ¿qué haremos si hay alguien que ronca muy fuerte?, dijo Zuno mientras mostraba una sonrisa. 9 no dijo nada, solo se encogió de hombros. Ya estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones agrias. Aunque estuvo de acuerdo en que podrían dormir profundamente en el monasterio. Pero esa noche, algo sucedió. Fue en medio de la noche. 9 estaba dormido. Inicialmente, había tenido mucho frío por el aire gélido, a pesar de envolverse en sus mantas. Eventualmente, sin embargo, el calor de su cuerpo comenzó a calentar la cama, e incluso se acostumbró al sonido de la ventisca. Se durmió rápidamente cuando cerró los ojos. De repente, 9 sintió que alguien lo sacudía. Entreabrió los ojos. ¿Y 9? Despierta, dijo una voz. Algo caliente golpeó su nariz, y reflexivamente se echó hacia atrás. Dirigió sus ojos hacia la entrada y vio que la puerta estaba abierta. Es cierto, recordó. No estaba en su alojamiento habitual del hotel. Las habitaciones del monasterio no tenían cerraduras. Está bien, estoy despierto, suéltame por un segundo, murmuró 9 rápidamente. Se llevó una mano a la nariz y encontró una gota de agua en ella. Ah, lo siento, dijo Zuno, retrocediendo de inmediato. Los dos aprendices se sentaron en la cama uno al lado del otro, 9 con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Solo tenían una sola vela para la luz, pero a pesar de lo oscuro que estaba, los ojos de 9 se habían ajustado, por lo que podía ver bien. Zuno se había calmado y ya no lloraba. No, no estaba llorando, negó, cruzándose de brazos. Vamos, 9, sé que te acabas de despertar, pero no hay forma de que esté llorando. ¿Entonces qué pasó? Hombre, así que la cosa es que, pasó que, Zuno se aclaró la garganta de una manera demasiado exagerada y continuó. Vi un fantasma. Pensé que debía contártelo. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Tuviste un mal sueño. No fue una pesadilla, realmente había alguien allí, entonces era solo una persona, no un fantasma. ¿Qué? Bueno. No, no. Vamos. Solo escúchame antes de decir algo. 9 asintió de mala gana y Zuno comenzó su historia. Se había despertado hacía apenas unos minutos. Tenía sed, así que bajó a la cafetería a tomar algo. Con nada más que una vela en la mano para confiar en la oscuridad total, se dirigió a la cafetería. Fue entonces cuando escuchó un sonido en la cocina. No era el tipo de ruido que hacía un ratón o el viento, era claramente el sonido de pasos. Preguntándose si alguien más estaba despierto, Zuno fue a la cocina a echar un vistazo y encontró, nadie estaba allí. No hay muchas cosas detrás de las que puedas esconderte en la cocina, así que sé que no estaba fuera de vista. Pero aún así escuché el ruido. Estaba aún más cerca. Zuno envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo. Entonces eso significa, ¿la cocina? ¿Ese es el mismo lugar que la conmoción de antes? Sí, exactamente. ¿Te acuerdas, verdad? Zuno señaló a 9. Pero fue solo un ruido. No es algo por lo que llorar. Te lo dije,
No estaba llorando, ¿de verdad me estás escuchando? Suno se levantó un poco para reajustar su asiento en la cama. Entonces, traté de gritar, ¿hay alguien allí? ¿Y qué crees que sucedió entonces? Ni idea. Se detuvo, se fue el sonido. No solo escuché mal algo, realmente había algo en la cocina. Aún así, 9 parecía indeciso. Si lo que dijo Suno era cierto, no era de un fantasma del que debían sospechar sino de un ladrón. Excepto que dudaba en informarle a la abad al respecto, considerando que solo era un ruido en la noche. El hecho de que Suno no hubiera visto a nadie hacía que la historia fuera aún más rara. Mientras 9 pensaba en esto, Suno lo miró y dijo, de todos modos. No importa si da miedo o no, al menos entiendes lo extraño que es, ¿verdad? Por eso deberías venir conmigo a la cocina. ¿Por qué tienes que volver allí? Preguntó 9 con el ceño fruncido. Para ver lo que está pasando, dijo Suno, extendiendo sus brazos y luciendo con un poco de irritación. Me sentí con tanta conmoción que dejé caer mi vela y la dejé atrás cuando regresé corriendo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.